El mayor problema que presenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la falta de educación, es la falta de información, es el no querer educarnos para saber qué es lo que está pasando realmente en la iglesia, es no querer educarnos para saber cómo realmente debemos enfrentar aquellas acusaciones que se hacen hacia la iglesia. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos tres fuentes importantes por las cuales nosotros deberíamos tener la base y el fundamento para poder defendernos ante cualquier acusación que se haga a la iglesia. La primera, la Biblia. La segunda, el espíritu de profecía. Y la tercera, el manual de la iglesia. Sí, aunque muchos no quisieran verlo de esa manera, pero el manual de la iglesia tiene mucha información que si muchos de los miembros de la iglesia, al menos los líderes de cada iglesia local, tuviera un manual de la iglesia, serían muchos los problemas que nos evitaríamos, serían muchos las acusaciones que estaríamos evitando. Y no le estaríamos dando tanto pie a aquellas personas que son los enemigos de la iglesia, muchos otros los llaman los disidentes, este, aunque la disidencia es algo que tiene dos connotaciones. Yo siempre he dicho que la palabra disidente, así como también la palabra ecumenismo, tiene dos connotaciones y yo lo puedo ver como lo bueno, el malo, el ecumenismo bueno, el ecumenismo malo. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista viene de un movimiento ecuménico. Somos resultado de un movimiento ecuménico. Somos resultados de bautistas, anabaptistas, presbiterianos, metodistas. Para eso se creó. Ahora, el ecumenismo negativo, y estoy haciendo aquí una pausa, es cuando se reúnen para, se reúnen diferentes denominaciones o congregaciones para unirse en puntos de doctrina, para, para dañar o que la iglesia, en este caso nosotros, nos unamos a algo para tergiversar lo que es nuestra propia doctrina o nuestras propias creencias. A ese ecumenismo es al que nosotros no nos apegamos. La disidencia, aquellos que se apartan, ¿verdad? Que se retiran de los canales donde estaban arraigados anteriormente. Pero hay disidencia también, las personas que deciden de algún evento, de alguna actuación, de algún acto, de un sistema, de algo que se está haciendo y en lo cual yo no estoy de acuerdo, pues yo soy disidente de eso, yo decido de ciertas cosas. Pero vuelvo al punto inicial, realmente siento que el mayor problema de la iglesia adventista, de nosotros como adventistas, es la falta de educación. Nos limitamos a escuchar lo que dicen otros, lo que dice este pastor y el otro pastor, y creemos todo lo que vemos en las redes sociales. Y lamentablemente, hermanos, nosotros todo lo que vemos en las redes sociales, incluyendo este video, tenemos nosotros que evaluarlo, ver cuáles son las fuentes, ver cuál es la fuente de origen, ver si lo que me están diciendo en las redes sociales de LNDY, de este pastor o de este otro pastor de la iglesia adventista de la organización, si es cierto, de dónde viene esa fuente, cuál es su procedencia. Hay uno de los libros que he estado leyendo y que siento que es súper importante para la iglesia hoy en día es Testimonios para Ministros. Y no es solamente para ministros. Yo creo que es un libro y le voy a leer ahorita mucha información que encontré aquí. Yo quisiera decir, em, siempre lo he dicho, yo quisiera decirle a la gente, no, agarré un párrafo o dos párrafos, pero es que el libro es tan interesante que quisiera sentarme aquí y pasar las, no sé, 16 horas leyendo este libro para ustedes. Cualquier información que ustedes quisieran tener, este material, todo está en la página de Elena G. de White, egw.org. Allí están todos los libros de la hermana Elena de White. Pueden descargar cualquier material y cualquier información que ustedes consigan en internet que se refiera, que la usen a ella para quote, para citar sus escritos, verifiquen todavía que eso sea cierto, porque muchas veces colocan textos o ciertas citas y no son ciertas, no son de Elena de White, y la gente tiene el atrevimiento de colocar e inventar citas como decir, oh, Review Herald, mayo tal del año tal, y ni siquiera existe. Si no está dentro de la página del White State, ponga en duda lo que usted está leyendo, lo que usted está escuchando, lo que usted está viendo. Entonces, voy a leer aquí para comenzar. Dice, el gran peligro para nuestros hermanos ha sido el depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia,
tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo, si esos hermanos prominentes no los aceptan. Aquí hay otro mensaje que les voy a leer. Dice, testimonios para ministros, el que leí ahorita, que no les dije, página 106 y 107, y aquí testimonios para ministros, página 155. Dice, cultivar la fe y el amor. Dice, habéis descuidado tristemente leer las escrituras e investigarlas con corazón humilde por vosotros mismos. No os conforméis con la explicación que ningún hombre haga de las escrituras, cualquiera sea su posición, sino id a la Biblia e investigad la verdad por vosotros mismos. Hermanos, estamos viviendo en una época donde, oh my God, que tanto para leer, que bueno, en fin, voy a compartir con ustedes rapidito. Yo quiero dejar bien claro que hay una diferencia muy grande en dos tipos de personas que hoy en día están presentando la verdad, entre comillas, ¿no? O mejor dicho, que están llevando mensajes a la iglesia adventista. Y lamentablemente muchos de ellos tienen un mensaje equivocado, se están encargando nada más de atacar la iglesia y dejar la iglesia en ridículo. Esto lo estoy diciendo porque yo no sé cómo decir, estoy hasta la coronilla de escuchar mensajes de personas, incluso en los grupos del ministerio personal que llevo, que dicen que la iglesia es Babilonia. Hermanos, hay una gran diferencia entre personas como Esteban Bor, Oliver Coronado, el pastor Doug Batchelor, Esteban Beckford. Hay otra persona que también lo he mencionado, Rafael Díaz, del canal Apología Adventista. Y entre este grupo de personas y otro grupo de personas como Nathaniel Baloyes, Enoch Martín, que por favor tienen que, ahorita les voy a mostrar, por si acaso ustedes no conocen estos nombres, les voy a mostrar algunos rostros para que por favor los identifiquen. Y por favor les ruego bloqueen a estas personas de sus YouTube. Ustedes cuando vean eso es una alerta de que esta gente está en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo único que está haciendo es causar daño. Repito, Nathaniel Baloyes, Enoch Martín, Andrew Enríquez, de Amazing World Ministry, Manuel Nogueis, y el canal Alerta Adventista, que traduce estos mensajes de las personas de Andrew Enríquez y Emanuel, los traducen al español. Les han hecho un daño tan grande a la iglesia, perdón, que la verdad es casi imposible. Ustedes saben que en las redes sociales ustedes mandan un video y es casi imposible echar eso para atrás. Dicen que hay tres cosas que no vuelven atrás. Una es la palabra, lo que uno dice, lo otro es las oportunidades, y lo otro es el tiempo. Pero lo otro también que no vuelve para atrás son las cosas que se colocan en las redes sociales. Eso es, en esta era, esa es la número cuarto. Y es increíble cómo nosotros no podemos, tenemos que parar esto, porque la verdad debemos de educarnos y parar lo que vemos, esta información de las redes sociales. Ahora yo les voy a compartir, voy a compartir el canal, share screen. Ok. Ok, aquí les voy a presentar, a ver, ok, a ver si ven desde aquí. Esta persona, Enoch Marshalls, tiene un canal que se llama Enoch Marshalls, o Pastor Enoch Marín. Se hace pasar por adventista del séptimo día. Incluso da las lecciones de escuela sabática de la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, bloqueen cualquier cosa que ustedes reciban de esta persona. Él es davidiano,
Él es una persona que pertenece a la vara del pastor, es una persona abiertamente en sus videos, lo único que hace es criticar y a muchísimas veces con mentiras, buscar pruebas falsas y cosas negativas en contra de la iglesia. Aquí está el siguiente, me imagino que lo han visto varias veces. Este caballero que está aquí, vamos a ver si lo ponemos. Focus on the closing scenes Esta of persona, Christ's earthly ministry in the book The Desire of. bloquéenlo. La persona que lo traduce a él es Escuela de Profetas. Bloquéenlo. No se pierdan el tiempo escuchando a estas personas. Aquí está. Una señal profética conectada con esa fecha en particular. Es hora de despertarnos espiritualmente. Este es Escuelas de Profetas, quienes traducen, la que le pasé anteriormente es la de inglés, esta es la que traduce al español. A ver, ¿a quién más aquí? Ajá, Prophecy Again, pero ese está en inglés y es lo mismo. Andrew Enríquez, estaba buscando aquí, ay, pero es que esto, no sé cómo moverlo. En fin, aquí, ok. Aquí está Emmanuel Nogués, que Amazing World Ministry, tienen este ministerio, Amazing World Ministry, otra vez, Alerta Dentista, Escuela de Profetas, Natanael Baloyes, Enoch Marín, por favor, vuelvo y le repito, este señor no, fíjense, aquí está, vea, tiene un canal donde él habla de la lección de escuela sabática, se lo voy a dejar porque yo sé que ustedes en alguna oportunidad lo hayan visto. Bueno, no está funcionando, gracias a Dios. Bueno, en fin. Ahora, canales o personas que no están ciegas de la realidad que está enfrentando la iglesia adventista, pero que lo presentan un mensaje con amor, con seriedad, pero sin atacar a la iglesia, sino atacando al error que está pasando. Eso es una diferencia muy grande. La diferencia de lo que hacen estas personas que le acabo de mencionar a las personas que les voy a mencionar ahorita, la diferencia es muy grande. Este grupo se encarga de atacar a la iglesia, de buscar errores, de buscar lo más mínimo, a ver como con una lupa, a ver en qué falla el pastor fulano de tal, el pastor, o sea, para dañar y salir a decir la iglesia es Babilonia. Tengan mucho cuidado con estos canales. Ahora, vuelvo y repito, los canales que yo particularmente les recomiendo. Este joven, a mí me encanta Esteban Beckford. Él es un joven que empezó traduciendo los mensajes del pastor Doug Batchelor, de Esteban Bohr, y él creó su propio canal. Incluso, bueno, aquí está, él tradujo las noticias adventistas, lo que es del pastor Ted Wilson, en fin, pero es adventista. Estas personas que voy a mencionar ahorita, incluyendo a Esteban, a Beckford, son personas que son adventistas del séptimo día, están en regla con la iglesia adventista del séptimo día, señalan el error que está en la iglesia del séptimo día, pero aún así defienden la iglesia adventista del séptimo día diciendo que no es Babilonia. Así que este es el tipo de mensaje que nosotros debemos de escuchar. Debemos de estar alertas, sí es verdad, de las cosas que están pasando, pero yo les voy a leer algo aquí de Testimonios para Ministros que es súper importante, por favor, que todos los hermanos de la iglesia adventista deben escuchar. Nosotros sabemos que la iglesia está pasando por problemas, que está enfrentando cosas muy fuertes, pero es necesario que estas cosas pasen. Es necesario que estas cosas pasen para que la profecía se cumpla. Y ya vamos a ver lo que dice Elena de Guay al respecto. Así que bueno, Esteban Bohr, a ver, otras personas, Oliver Coronado, aquí creo que va a aparecer. Aquí está Beckford otra vez, Esteban Beckford. Sin duda, ante el juicio de los... La misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor. Hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando
un muchacho que a mí me encanta, tiene una humildad maravillosa, vuelvo y repito, traduce los mensajes del pastor Doug Batchelor, mensajes proféticos, o sea, mensajes certeros, traduce a Esteban Bohr, lo que el pastor Esteban Bohr tenga en inglés, y otros sermones de predicadores como Mark Finley, y el mismo pastor Ted Wilson. O sea, nuevamente, este tipo de canales, por favor, estos son los que, si usted quiere informarse de la verdad, de lo que está pasando, sigan estos canales, sigan estas personas, Esteban Beckford, Esteban Bohr, Oliver Coronado, Doug Batchelor, Rafael Díaz, déjame ver si lo tengo por aquí, del canal Apología Adventista. Apología, déjame buscarlo aquí. Rafael Díaz también es un joven, a mí me gusta mucho. Hermano, este joven habla también fuerte, pero también fuerte, dice, la iglesia adventista no es Babilonia. Son personas que se han educado, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Vamos a aprovechar esta sociedad de jóvenes para poder meditar en la son personas que realmente están educados. Yo los he venido estudiando y veo que son personas que aman la iglesia, defienden la iglesia y señalan el pecado nuevamente. Entonces, mis hermanos, yo voy a cerrar esto aquí. Creo que stop share. Entonces, hermanos, bueno, eso les quería dejar allí. Ahora, mire, la iglesia adventista ha enfrentado problemas desde el principio, desde la época de Elena de White. Siempre ha habido dos bandos, desde Jesús, o sea, desde antes, siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a creer que nosotros en la iglesia adventista vamos a tener eso hoy en día? O sea, ¿por qué pensamos que la iglesia adventista tiene que ser perfecta o que va a ser perfecta? No lo es. Pero de la diferencia, vuelvo y repito, entre el primer grupo y el segundo grupo de personas o de canales de YouTube que usted puede leer es esa, que el primer grupo ataca a la iglesia, ataca a la organización y se han atrevido a llamar a que la organización es Babilonia. Yo estoy haciendo este video hoy, miércoles 12 de septiembre a las 11 de la noche, porque acabo de ver un mensaje de una persona que dice que mandó un mensaje a uno de mis grupos donde dice que la iglesia adventista no está siendo dirigida por Dios, ya no está siendo dirigida por Dios, que el Espíritu de Dios se ha apartado de la iglesia adventista del séptimo día. Y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando leemos esas cosas. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que leemos y cuidado con lo que repetimos. No estemos cayendo en pecados. Les voy a leer leyendo este libro de testimonios para ministros, saqué unos textos que quiero compartir con ustedes. Y con eso voy a terminar, aunque los textos van a ser largos. Pero yo digo que después de leer esto ya no va a haber mucho que aclarar. Aquí está súper claro el mensaje que ella está dando en contra de este grupo de personas que ataca a la iglesia. Dice, durante años he dado mi testimonio en el sentido de que cuando se levantan personas que aseveran tener gran luz y sin embargo abogan por la demolición de lo que el Señor ha estado edificando por medio de sus agentes humanos, están muy engañados y no trabajan en cooperación con Cristo. Los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte alguna de Babilonia, deberían permanecer en casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar a un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, quien los acusa día y noche delante de Dios. Agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiendo y causándole grandes sufrimientos. Testimonios para Ministros, página 36. Todo esto que voy a leer aquí, la gran mayoría, a menos que haga la observación, es Testimonios para Ministros. Dice, cuando se levanta alguien entre nosotros o de afuera, yo no creo que pueda leer esto aquí.
Vamos a ver. Cuando se levanta alguien de nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis ni digáis bienvenido, porque Dios no habló por él ni le dio mensaje alguno, sino que corrió antes de ser enviado, sino que él corrió antes de ser enviado. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios. Se hallarán los que llevan un mensaje falso. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán su error con los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. ¿No les parece esto, hermanos, algo que está pasando? Miren, cuando yo les hablaba del hermano Enoch Marín y aquí ella habla de honor e integridad, este señor Enoch Martín se está haciendo pasar por adventista del séptimo día y es claramente debería, son muchas las evidencias que él ha dado de que no es un adventista del séptimo día y se hace pasar por adventista del séptimo día. Así que no es un hombre íntegro, empezando por allí. Lo único que hace es atraer a la gente de la iglesia adventista, decirle, miren lo que está pasando en la iglesia, miren esto, y después hablarles mal de la iglesia y decirles que deben de salir de la iglesia adventista porque es Babilonia. Dice, seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos. Pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan. El pretender, presten atención mis hermanos, el pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, es tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Esto lo acaba de decir ella en la página 36, en la página 41 y ahora vuelve y lo repite en la página 42. Ve que ella repite, hermano, cuando uno repite algo, cuando Dios a través del Espíritu Profecía nos repite algo, es porque es muy importante esto, hablar de que esta gente que dice que la iglesia adventista es Babilonia y que está acusando a la iglesia adventista, se convierte en acusador, o sea, está haciendo el trabajo del enemigo, ¿verdad? Dice que es el mismo trabajo del enemigo, que es el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios, día y noche. Dice, continúo leyendo, Testimonios para Ministros, página 42. Por este mal uso de los testimonios, las almas son confundidas, porque no pueden entender la relación de los testimonios con una posición tal como la que asumen los que están en el error. Pues Dios se propuso que los testimonios estuviesen contenidos siempre en el marco de la verdad. Los que defienden el error van a decir, así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no ha hablado. Dan testimonio de falsedad, no de la verdad. Si los que han estado proclamando el mensaje de que la iglesia es Babilonia, en vez de haber usado el dinero para publicar y difundir este error, lo hubieran gastado en edificar en lugar de destruir, habrían puesto en evidencia que eran el pueblo al cual Dios dirige. El día grande de Dios está cercano y muy próximo, y hay una gran obra que realizar, la cual debe ser hecha con presteza.
Pero hallamos que en medio de la obra que ha de hacerse están los que profesan creer la verdad presente y que no saben cómo invertir los medios que les fueron confiados. ¿Quiénes? Por falta de mansedumbre y humildad de corazón, la que realmente nos hace falta a muchos, no ven cuán grande es la tarea que hay de hacerse. Todos los que aprendan de Jesús serán obreros juntamente con Dios, pero los que salen a proclamar el error gastando tiempo y dinero en una obra vana arrojan cargas acrecentadas sobre los verdaderos obreros que trabajan en campos nuevos, pues en lugar de dedicar su tiempo en apoyo de la verdad, estos se ven obligados a contrarrestar la obra de los que proclaman la falsedad y pretenden tener un mensaje del cielo. Y dice aquí, esta otra parte también me interesa, me llama la atención. Dice, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Presten atención, la iglesia militante, nosotros sabemos como adventistas del séptimo día que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es la que al final va a salir el remanente del remanente del remanente, hermanos. Y dice ella, lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta. Voy a repetir esta oración. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta. O sea, va a tener errores. Dice, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de cómo debemos tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. El Señor no nos autoriza a sacar la conclusión que la iglesia es perfecta y todo nuestro celo se nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. Vuelvo y repito, el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Hermanos, si ella está hablando aquí de la iglesia militante y está hablando de la iglesia adventista del séptimo día como organización, es precisamente de eso que ella está hablando, de la iglesia adventista. Porque muchas veces la gente dice, no, es que ella está hablando de la iglesia y la iglesia adventista no es de lo que ella está hablando. Sí, ella está hablando de la organización. Ella está hablando de la iglesia adventista como organización. Y dice que aunque tenga defectos, ¿verdad? El Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. El Señor nos prohíbe proceder de manera violenta contra aquellos que pensamos que yerran y no hemos de dispensar excomuniones y denuncias contra los que tienen defectos. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Hermano, hoy en día, la mayoría de estos hombres enemigos de la iglesia, eso es lo que dicen. Que en la iglesia hay trigo y cizaña, que en la iglesia está corrompida, que la iglesia no está haciendo las cosas bien, que la iglesia se está aceptando lo de la comunidad LGBT, que en la iglesia está aprobando el aborto, que en la iglesia el problema con la ordenación de la mujer, que en la iglesia no se predica el mensaje de los tres ángeles, no se habla de la obra médica misionera, la reforma pro salud, la reforma en nuestra vida, los diezmos, ¿a dónde van los diezmos de la iglesia? La iglesia no está usando bien los diezmos. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque de todos estos temas que yo les estoy hablando, la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización tiene una posición fija. Incluso el tema de la música, porque también otra cosa que ellos
critican es porque la iglesia ahora es Babilonia, porque tiene el sistema de adoración como Babilonia y como el mundo. Ya va. Aún la iglesia adventista del séptimo día, dentro de su manual de iglesia, habla claramente del estilo de adoración, de los principios que se tiene que tener aún en los himnos o en el sistema de adoración que nosotros tenemos hacia Dios. Entonces, no es la iglesia como organización. Es que algunas personas terminan haciendo, como dice ella, que hay trigo y cizaña ligado y que están haciendo lamentablemente lo que se les da la gana. Eso es otra cosa, pero la iglesia adventista no es Babilonia. Hay otro párrafo que dice, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está corrompido, contaminado por el pecado. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo. Me encanta esta cita. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo. Hermanos, no esperemos que la iglesia sea perfecta, porque no lo va a ser. Es necesario para que Dios venga y haga el zarandeo. O sea, Dios no va a hacer un zarandeo en una iglesia donde todo es perfecto. Es imposible. ¿Cómo va a arrancar el trigo y la cizaña, separar el trigo de la cizaña si todo es trigo? Entonces, ¿cómo se va a cumplir la profecía, hermanos? Ahora, aquí ella dice, Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, edificando las ruinas, y cualquier hombre que llame la atención del mundo y de las otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia, hace una obra en armonía con la del acusador de los hermanos. Estoy leyendo nuevamente el testimonio para los ministros. Aquí ya voy por la página 49. De algunos párrafos, hermanos, si usted tiene la oportunidad de buscar este libro en internet, bájelo y empiece a leerlo. Es una bendición, no es para ministros solamente, es para toda la iglesia. Así como el manual de la iglesia no es para los líderes solamente, es para toda la iglesia. Pero especialmente los líderes, si cada iglesia local, los líderes tuvieran un manual de la iglesia, vuelvo y repito, serían muchos los problemas que nos estaríamos evitando hoy en día. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra, hablando de la guerra que no es contra lucha ni sangre, right? Dice, los que en algún sentido se den cuenta que lo que significa esta guerra, no van a volver sus armas contra la iglesia militante, o sea, contra la organización. No van a volver sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la Federación del Mal. Esa es la diferencia que yo veo entre pastores como el pastor Esteban Bor, el pastor Doug Batchelor, Rafael Díaz, personas que, aunque ven los errores, ¿verdad? Como dice allí, usan sus armas y sus facultades para luchar contra el pueblo de Dios. Aquí adentro es que nosotros tenemos que estar, no fuera. No es saliéndonos, hermanos, no presten oído a eso que dicen estas personas. Ya va. Es que hay tanto. Dice, sépase que estos hombres, los que se ponen a proclamar un mensaje bajo su propia responsabilidad individual, los que al par que aseveran ser enseñados y conducidos por Dios, se dedican especialmente a derribar lo que Dios ha estado edificando durante años. No están haciendo la voluntad de Dios. Sépase que estos hombres están de parte del gran engañador. No los creáis. Se están aliando con los enemigos de Dios y la verdad. Se burlarán de la orden del ministerio como de un sistema de clericalismo. Óigame, esto lo he escuchado últimamente.
De los tales apartaos, no tengáis comunión con sus mensajes, por mucho que citen los testimonios y traten de atrincherarse detrás de ellos. No los recibáis porque Dios no les ha encomendado que hagan esta obra. Los que llevan, vuelvo y repite, ya voy por la página 53, los que llevan este mensaje de error, denunciando a la iglesia como Babilonia, descuidan la obra que Dios les ha asignado, están en contra de la organización y en contra del sencillo mandato de Dios pronunciado por Malaquías de traer todos los diezmos a la tesorería de la casa del Señor, e imaginan que ellos tienen una obra que hacer, a saber, amonestar a quienes Dios ha escogido para hacer progresar su mensaje de verdad. Esto es súper interesante porque esto es súper interesante. Alguien llegó ahí y me desconcentró. Who's there? Janice. Hi, Janice. Hi. Sorry. No, it's fine, don't worry. Ok, alguien llegó, me desconcentró, pero estas cosas pasan. Ok, dice los que, ok, ya había leído esta parte. Ok, los diezmos. Dice, pronunciando, los que llevan este mensaje de error, denunciando a la iglesia como Babilonia, descuidan la obra que Dios les ha designado, están en contra de la organización y en contra del sencillo mandato de Dios pronunciado por Malaquías de traer todos los diezmos a la tesorería de la casa del Señor. Mire, hermano, he escuchado tantos mensajes que dicen, no, es que ya el alfolí no es la iglesia adventista, es que no, mire, hermanos, cuando Malaquías da este mensaje, si ustedes leen los primeros capítulos, hermano, el pueblo de Dios estaba pasando por problemas grandísimos. O sea, era un pueblo que era un desastre. Los levitas, hermano, el llamado de atención que se le hace a los levitas. Pero aún así, después, todavía en el mismo, un par de capítulos después, un par de versículos después, Dios dice, pero aún así, traed todos los diezmos al alfolí. Así que, hermano, ahí voy a leer algo. Voy a leer algo más adelante con respecto a los diezmos. Voy a continuar para terminar esta parte, 2 párrafos más y ya leo lo de los diezmos y con esto terminamos. Dice, los que han proclamado que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, vean que ya voy por página 56 ahora, acabo de leer un párrafo de la 53, ahora voy por la 56. Dice, los que han proclamado que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, han hecho uso de los testimonios para dar a su posición un apoyo aparente. Pero, ¿por qué no presentaron lo que durante años ha sido el corazón de mi mensaje, la unidad de la iglesia? ¿Por qué no citaron las palabras del ángel? Uníos, uníos, uníos. Me encanta porque el pastor Ted Wilson, él hace un llamado a esto, hermano. Él siempre ha hecho un llamado a la unidad. Siempre ha hecho llamado a la unidad. Continuó, dice ella, ¿por qué no repitieron la amonestación ni declararon el principio de que en la unión hay fuerza, en la división debilidad? Son los mensajes semejantes a aquellos que han sido proclamados por estos hombres los que dividen a la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Eso es cierto, hermanos, eso es cierto. Estos mensajes que colocan así de esta manera en YouTube. O sea, ¿usted qué cree que va a pensar la gente de otras denominaciones? O sea, pero mira la iglesia adventista, pero y si entre ellos mismos se están atacando, hermanos, esto es un problema muy grande. Nosotros, la única forma que nosotros lo podemos parar es en nuestro propio círculo, es en mi propio teléfono. Yo agarro, veo el teléfono y bloqueo inmediatamente cualquier cosa que manden al respecto. Dice, Ok, son los mensajes semejantes a aquellos que han sido proclamados por estos hombres, los que dividen a la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador, que quisiera impedir a la iglesia alcanzar la perfección y unidad. Hermano mío,
he sabido, esta parte es una carta que ella le manda a alguien. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Y bueno, este mensaje yo se lo mandaría a ver a todos los que están en esta lista: a Natael Baloyes, Enoch Martín, Andrew Enríquez, Emmanuel Nogués, el canal Alerta Adventista, el canal Amazing World Ministry, Escuela de Profetas. Hermano mío, me he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que quieran ser salvos deben de salir de ella. Usted no es el único a quien el diablo ha engañado en este asunto. Usted, estas personas que acabo de leer, ustedes no son los únicos a que el diablo han engañado en este asunto. Durante los últimos 40 años, un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo había enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Estos no son mis palabras, hermanos, son palabras del espíritu de profecía. Y son palabras que nosotros deberíamos de grabarnos para tener con qué responder. Y por eso, como dije al principio de este video, el mayor problema de nosotros como adventistas no está en la disidencia, está en que nosotros no nos educamos y que creemos cualquier cosa que ellos digan y empezamos a crear, a dejar la duda y a dejar que la confusión entre nosotros y a decir, bueno, sí, ¿será que la iglesia no está haciendo las cosas bien? Entonces ya me tengo que salir, porque ya el Espíritu de Dios no está ahí como dicen estas personas. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, por estas cosas que están pasando. Ahora, con respecto a los de los diezmos, y ya con esto termino, hermano. Esto es un tema muy importante porque estas personas atacan a la iglesia en cuanto a los diezmos, que no se está haciendo esto, que no se está haciendo la obra misionera, que no sé. Yo creo que habría que analizar bien realmente hasta dónde, cuál es el ministerio de la iglesia adventista, cuáles son los trabajos misioneros que ha hecho la iglesia adventista a nivel mundial, para nosotros poder acusar. Porque si dice, oh no, si se reciben tanto dinero, tantos millones o tantos dólares, tantos miles de dólares, sí, pero así como entra, se invierte, hermanos. Créanme que se invierte. Detrás del folleto de escuela sabática nosotros tenemos siempre un proyecto donde aparece la escuela de 13º sábado. La gran mayoría de las ofrendas van para esos proyectos misioneros. El problema con estos hermanos es que ellos atacan el sistema de la iglesia, el sistema de los diezmos. Les dicen que no deben de mandarse ese dinero para allá, debe de usarse para hacer la obra misionera, debe hacerse para usar las cosas buenas, debe usarse para esto, pero hay que tener mucho cuidado porque eso es una trampa. Esas palabras que usan son una trampa. Y Elena de White lo dice claramente y se los voy a leer. Ahora, lo interesante es que ellos acusan a la iglesia, sin embargo, todas las iglesias, las iglesias, desde las iglesias locales, tienen un sistema y usted como miembro de la iglesia debe de saberlo, donde hay un tesorero. Y esa persona no es la única persona que está pendiente del dinero, de cuánto entra. El pastor no toca el dinero de la iglesia, o por lo menos no debería de tocarlo. Los diezmos y las ofrendas tienen un sistema especial. Cada campo, cada unión, división y la conferencia general tienen un sistema de auditoría donde siempre se está revisando las finanzas de la iglesia. Pero estas personas que acusan a la iglesia adventista, especialmente en esta parte de los diezmos, a ellos, ¿quién le controla esas finanzas? Hace poco estaba hablando con un líder una persona, y le comenté, y le dije, ¿y cuánto está en su ministerio? ¿Y cuánto ha entrado? Y dice, no, yo no tengo que compartir eso con nadie. Perdón, pero si tú estás trabajando, si tú estás usando las ofrendas de la gente, tú deberías de informarle a la gente de lo que estás haciendo, de cuánto ha entrado y cuánto ha salido, cuánto se necesita, cuánto gastas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso porque a ellos no les gusta
no les gusta que nadie les pregunte sobre lo que hacen con los diezmos, con las ofrendas que reciben. A ellos nadie les hace auditoría. Y después de criticar a la iglesia adventista y el sistema de los diezmos, terminan en sus mensajes diciendo, apoyen este ministerio, aquí está el PayPal, aquí está el Zelle, aquí está la cuenta, y a ellos quienes les hace auditoría. Mire, hay muchos ministerios independientes que uno ve realmente los frutos de esos ministerios. Entre esos, bueno, Beckford Ministries, vuelvo y repito, Corona Studio, el de Secrets and Seal del pastor Esteban Bor, el mismo ministerio independiente del pastor Bullón. Bueno, al pobre pastor Bullón también, yo hermanos, yo voy a hacer un paréntesis antes de leer lo de los diezmos. Mira, hermanos, anoche precisamente alguien colocó unos mensajes, unas fotos, donde aparece el pastor Alejandro Bullón junto con otros pastores que realmente están dejando en vergüenza a la iglesia también. Y están dejando en vergüenza a la iglesia no porque están hablando mal de la iglesia, sino todo lo contrario, porque se han ido al extremo de que no están haciendo las cosas como la iglesia lo ordena. Entonces, cuando comparan no sé si me están entendiendo, pero esta persona coloca este mensaje, está la foto del pastor Esteban Bor y de otras personas, de otros pastores que su sistema de adoración no está de acuerdo, no está conforme con la iglesia adventista, sin embargo son adventistas y son muy reconocidos, son muy liberales, en fin. Y dice, y estaban acusando al pastor al pastor Alejandro Bullón, y yo le dije, el pastor Alejandro Bullón, yo considero, Jané Partica, que él tiene su ministerio, ha tenido su ministerio durante años. Y la verdad es que el mensaje del pastor Alejandro Bullón no es el mismo mensaje del pastor Esteban Bor, no es el mismo mensaje de Doug Batchelor, no es el mismo mensaje de Rafael Díaz o de Oliver Coronado, no es el mismo mensaje. Sin embargo, el pastor Esteban Bor no se ha ido al extremo del libertinaje, del liberalismo, de la adoración como no se debe hacer, de lo de la ordenación de la mujer. Él no está en ese bando tampoco. Yo considero que el pastor Alejandro Bullón, y perdón que me parece que estoy confundiendo Esteban Bor, Alejandro Bullón, el pastor Alejandro Bullón, del ministerio Bullón, Dios lo ha usado porque yo considero que su ministerio a través de los años ha sido no para dar el mensaje al hermano que tiene muchos años dentro de la iglesia, sino el ministerio para el cual yo considero que Dios lo ha llamado es para traer a aquel que está afuera, al que está en la cárcel, al que nunca ha leído una Biblia, aquel hermano católico, aquel que ha tenido problemas, aquel se enfrenta, y personas han llegado a la iglesia. Muchas, miles y cientos de personas han entrado a la iglesia adventista gracias al mensaje del pastor Bullón. Esa es lo que yo le llamo la primera leche espiritual, el mensaje de él. Yo he vuelto a la iglesia y muchas personas por mensajes como los del pastor Bullón. Sin embargo, no nos quedamos en ese mensaje solamente, seguimos avanzando, pero sí considero que es el mensaje especial que tiene el pastor Bullón, es para traer a aquellas personas a las que usted no le puede y llegar a decirle, no, lo que pasa es que la marca de la bestia, o es que la persecución, o es que el papado, o el pavo de Babilonia. Hermano, a veces tenemos que ser conscientes, hay que tener un sentido común para saber que usted no le puede llegar a todo el mundo con el mismo mensaje. O sea, usted no puede, no todo el mundo va a tener esa libertad. Y si usted tiene amor por las almas, acérquese como Jesús, como dice Elena de White, se ligaba con ella, atendía sus necesidades y luego les decía, ven y sígueme. Hay un proceso, hermanos, para poder traer almas a Cristo. Y el primer proceso no es atacarlos. Yo lo dije una vez, a veces nosotros como iglesia adventista somos tan orgullosos de que tenemos la verdad y le decimos a todo el mundo, no, es que la iglesia adventista tiene la verdad, tiene la verdad. Hermano, cuando usted trate de ir a buscar a una persona, si usted quiere ganar almas para Dios, no le diga, no es que la iglesia adventista tiene la verdad. Hágase amigo de esa persona primeramente.
cuando usted le dice a una persona de cualquier denominación, no es que yo tengo la verdad, mi iglesia adventista tiene la verdad, usted está creando una barrera grandísima, que eso no se va a destruir más nunca. Es muy difícil que usted está conociendo a alguien que yo en el supermercado o en una amiga, mire, es que yo he tenido más amistad con personas católicas mandándole mensajes de Alejandro Bullón, que estoy segura que si yo le mando un mensaje de Oliver Coronado o de Doug Batchelor, de la profecía, de Daniel, de esto y aquello, o sea, me van a decir, o sea, que está loca, o sea, hermano, debemos de saber que Dios también está usando, yo lo considero así, Dios está usando al pastor Alejandro Bullón también en eso. A él le malinterpretaron por completo un mensaje cuando él estaba hablando de la Virgen María y donde él dice, bueno, si predicamos del apóstol Pablo, si predicamos de Moisés, si predicamos de José, si predicamos de Job, ¿por qué no predicamos de la Virgen María? Hermano, ese mensaje no es para la iglesia adventista. Ese mensaje es para el hermano católico y crea que muchos son los que van a venir así. Muchos son los que van a venir así. Eh, eh, nosotros deberíamos de tener un poquito más de amor y de humildad para nosotros poder entender y poder pedirle a Dios sabiduría para poder entender, para poder ver la diferencia y ver cómo nosotros, cuál es el mensaje correcto con el cual nosotros le vamos a llegar a una persona. Yo siempre le he dicho, hermano, como yo, el mensaje con el que yo le llego a un hermano evangélico, un hermano pentecostal que ya tiene algún fundamento, a un hermano testigo de Jehová o a un mormón, no es el mismo mensaje que le voy a dar a una persona que nunca en su vida ha leído la Biblia, que nunca en su vida ha ido a una iglesia. Hay mucha gente que tiene necesidad de ese mensaje, de ese primer mensaje de amor, de ese primer mensaje de que Dios te ama. Sí, el mensaje del pastor Alejandro Bullón quizás para algunos es muy suave, pero el pastor Alejandro Bullón siempre sus mensajes, siempre, generalmente, él dice que Dios te ama y Dios quiere que le entregues su vida. Y permite, y Él va a hacer un cambio en tu vida. Tú vas a dejar el pecado, Él lo dice. Entonces, la verdad, hice este paréntesis porque lo han criticado mucho y le han muy malinterpretado sus mensajes. En fin, voy a continuar y estaba con lo de los diezmos, ahora sí termino. Dice, Dios ha dado indicaciones especiales acerca del uso del diezmo. Él no se propone que su obra quede estorbada por falta de recursos, a fin de que no se haga la obra al azar ni se cometan errores. Él ha presentado muy claramente nuestro deber acerca de estos puntos. La porción que Dios se ha reservado no ha de ser dedicada a ningún otro propósito, no ha de ser dedicada a ningún otro propósito que el especificado por él. No se sienta nadie libre de retener su diezmo. Presten atención. No se sienta nadie libre de retener su diezmo a fin de emplearlo según su criterio. No se ha de emplear para uso propio en caso de emergencia, ni debe dársele la aplicación que parezca conveniente, ni siquiera en lo que pueda considerarse como la obra del Señor. Presten atención, hermanos. Yo llevo un ministerio y este ministerio requiere esfuerzo, tiempo, dedicación, dinero. Requiere mucho de eso, hermanos. Pero aunque yo sé que este ministerio al final necesita dinero, yo no puedo, por muy buena que sea la obra que se está haciendo, no voy a agarrar algo que es sagrado, una porción que Dios se ha reservado para poder retener ese diezmo y usarlo para algo que yo considero o que yo creo conveniente, que es bueno. Dice ella, esto que acabo de leer está en Obreros Evangélicos, página 236. Ni debe dársele la aplicación que parezca conveniente, ni siquiera en lo que pueda considerarse como la obra del Señor. Dios desea que todos sus mayordomos, usted y yo, sigan exactamente las disposiciones divinas. No han de trocar los planes de Dios haciendo algún acto de caridad o dando algún donativo o alguna ofrenda
cuando y cómo les parezca bien a los agentes humanos. ¿Están entendiendo, hermanos? Hay algo muy específico, muy claro en cuanto al diezmo. Tiene su fundamento bíblico y el espíritu de profecía lo está avalando. Es un método muy deficiente para los hombres tratar de mejorar el plan de Dios e inventar un cambio. Durante mucho tiempo, el Señor ha sido robado porque había quienes no se daban cuenta de que el diezmo es la porción reservada por Dios. Algunos han estado descontentos y han dicho, no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en el método en el que se manejan las cosas en el centro de la obra. ¿Ustedes han escuchado esto anteriormente, hermano? Eso es lo que estos caballeros dicen, que no se deberían de entregar los diezmos porque ya no es algo de confiar, porque la iglesia adventista, la organización y el sistema que se da ya no es de confiar. Pero la hermana Elena G. de White dice que no, eso no está bien. Dice, algunos han estado descontentos, han dicho, no pagaré más mis diezmos porque no tengo confianza en el modo en el que se manejan las cosas en el centro de la obra. Pero, dice ella, robaréis a Dios porque te parezca, y el otro día ella dice os parezca, pero le digo más coloquialmente, vas a robar a Dios porque os parezca que la dirección de la obra no es correcta. Presenta vuestras quejas claras y abiertamente con el debido espíritu a quienes incumba. Enviad vuestras peticiones para que se ajusten y pongan las cosas a la orden. Pongan las cosas en orden. Pero no os retiréis de la obra de Dios, ni os demostréis infieles porque otros no estén haciendo lo correcto. Obreros Evangélicos, página 238. Si usted, hermano, quiere una copia de todas estas citas que yo acabo de leer, tanto de testimonios para ministros como de obreros evangélicos, mándeme un mensaje aquí en el chat de YouTube y yo se las voy a hacer llegar. Ahí están con todas las citas, las páginas y todo. Hermano, es hora de que nos eduquemos, que nos pongamos en manos de Dios y que le pidamos sabiduría. Y como dije, como leí en la cita al principio, todo lo que escuchamos, aunque se vea muy bueno, siempre pongámoslo en balanza. Este es el pueblo de Dios. La iglesia adventista es el pueblo de Dios, con todos y sus errores, como ella dice, como los hay ahora y los va a haber hasta el final de los tiempos. Pero este es el pueblo que Dios ha levantado para llevar un mensaje certero. Y no es el momento de salir de la iglesia, no es el momento de huir porque otros están haciendo las cosas malas. Que Dios les bendiga.